Bueno, empiezo haciendo un cordial saludo para todos. Mi nombre es Andrés Restrepo, soy diácono, misionero de la Consolata. Yo nací en la ciudad de Medellín, por allá en los años 80. Y bueno, nací en una época bastante complicada y por esa razón nos fuimos de Medellín hacia la ciudad de Santa Marta. Vivimos un tiempo en la Sierra Nevada. En mi familia estamos conformados por mi madre, porque mi papá ya se separó de mi madre cuando yo era pequeño, tenía 7 años. Entonces tenemos a mi madre y somos 5 hermanos. Entre ellos hay solo una mujer. Y bueno, todo este proceso de misión empezó justamente por ese desplazamiento desde la ciudad de Medellín hacia la ciudad de Santa Marta. Y estando en la Sierra Nevada de Santa Marta fue que empecé a dar mis primeros pasos en la misión con los indígenas de la sierra, los coguis, los arhuacos, cancuamos. Entonces acompañando la parroquia de Minca, que es como le llaman la capital ecológica de la sierra. Estando ahí en esta parroquia fue donde un día, por curiosidad, decidimos participar en la Semana Santa, una Semana Santa que se realizó en vivo, y fue allí como me fui metiendo poco a poco en la vida de la parroquia y empezó todo este proceso de misión. Luego allí se recuperó, bueno, se trató de recuperar en aquel tiempo una sede del Foyer de Charité, que tenemos en Bucaramanga. No sé si hay otro lugar aquí en Bogotá también del Foyer de Charité, pero el más conocido es el de Bucaramanga. Entonces lo que se trató de hacer en aquella época fue tratar de rescatar esta sede del Foyer de Charité. Entonces tuve mi primera experiencia de convivencia, de vida religiosa, con 5 familias que decidieron dejar todo y irse a vivir a la Sierra Nevada con nosotros. Entonces esa fue como mi primera experiencia de vida comunitaria y vida misionera. Luego, cuando terminé el proceso de preparación básica, de estudio básico, la secundaria, entonces ya me fui a Girardot, Antioquia. Allí empecé mi experiencia de seminario, este seminario diocesano. Y como era un seminario con mucho énfasis misionero y yo ya tenía la oportunidad de estudiar con los misioneros de la Consolata en la Bolivariana, en Medellín. Entonces así fue como conocí la Consolata y bueno, como estamos en este ambiente de misión y preparación para la misión y todo esto, así fue como decidí formar parte de los misioneros de la Consolata y bueno, ya empecé todo mi proceso en todo este caminar misionero y preparación para la misión como misionero de la Consolata desde esta perspectiva Adyentes. Ya trabajando con los misioneros de la Consolata durante todo este proceso de preparación y sabiendo que todo este proceso de preparación involucra también momentos de experiencia significativos, a mí lo que más me marcó como misionero de la Consolata fue una experiencia cuando estuve en África, en Kenia. Estuve 3 años y allí conocí una joven que se acercó porque tenía muchos problemas a nivel físico. Se sentía muy mal, se sentía muy enferma. Y bueno, ya entrando en diálogo y compartiendo con ella cuál fue como la razón de todas estas dolencias físicas, empezó a contarme un poco de su vida familiar. Ella fue abandonada por su madre, se fue con su padre y se fueron a vivir con otra mujer. Entonces el papá, que tenía que irse a trabajar, siempre la dejaba sola con su madrastra y esta mujer la trataba muy mal, la maltrataba bastante. Entonces a mí toda esta situación me recordó mucho situaciones de mi infancia, situaciones de mi vida familiar y situaciones de violencia que se vivía en el ambiente en el cual yo nací y crecí hasta los 8 años de edad. Entonces empecé a compartir con ella toda mi vida, toda mi experiencia y cómo yo pude salir de toda esta realidad que me marcaba bastante y cómo a mí me ayudó esta experiencia primera de vida comunitaria que tuve en la Sierra Nevada de Santa Marta y que esto, debido al apoyo que me daban estas personas, las mujeres que estaban allí, los hombres que estaban allí, que todos ya eran mayores de 40, 45 años. Entonces yo le conté a ella cómo siempre hay una posibilidad de salir, siempre hay una posibilidad de cambiar de vida, siempre hay una posibilidad de ver las cosas desde un punto de vista diferente y que la vida comunitaria es la que más nos ayuda a ese tipo de situaciones. Entonces, compartiéndole toda mi realidad y cómo yo logré salir de esa situación gracias a esta experiencia de vida comunitaria, fue que ella empezó a dar pasos y empezó a buscar posibilidades en su vida de estudio, de trabajo, etcétera, para no tener que aguantarse esa realidad difícil en su casa.
Luego de 3 meses más o menos hablamos nuevamente y me contó que gracias a esa realidad que habíamos compartido, ella había podido realmente cambiar su manera de pensar y que en esa ocasión que nosotros hablamos, más o menos una semana atrás, ella había tratado de suicidarse 3 veces. Entonces, esta es una de las situaciones que a mí más me ha marcado, porque la manera como nosotros nos involucramos con la gente, la manera como nosotros les escuchamos y les ayudamos a ver la vida desde un punto de vista distinto y a encontrar un horizonte diferente, creo que eso es lo que genera vida. Y eso creo que también es lo que nos está llamando el Papa Francisco a hacer, es a salir, escuchar, pero acompañar. No solamente escuchar y quedarse en silencio, sino acompañar también desde nuestra propia experiencia. Creo que la propia experiencia de vida religiosa, la propia experiencia espiritual, es lo que más ayuda a los demás a encontrar un camino distinto en sus vidas. No tanto aprender la doctrina, enseñar doctrina y todas estas cosas, sino lo que yo logro vivir personalmente. Eso es lo que más convence después a los demás de que es posible, de que esta experiencia de vida religiosa con el Señor y sobre todo la manera como nosotros lo vimos como misioneros de la consolata, llevando consolación, es posible cambiar de vida y es posible ayudar a otras personas a reencontrar su camino hacia la vida. Bueno, los retos que yo he encontrado en la misión creo que de alguna manera siempre han sido los mismos. Sobre todo las situaciones humanas. Una de las cosas que a mí me ha ayudado mucho en la misión es tratar de entender la realidad cuando llego, o sea, no llegar a criticar, a decir hay que cambiar esto, no. Una de las cosas fundamentales que yo aprendí tanto en la misión como en mi vida personal y luego en el estudio de la teología es que uno necesita tener los oídos y los ojos abiertos a lo que está sucediendo. Primero ver qué pasa, sin juzgar, sin criticar, sin decir nada. ¿Qué está sucediendo? Nada más. Y luego tratar de comprender por qué sucede esto. Y creo que de eso me gusta mucho, el Papa Francisco hace mucho énfasis en esto y es, traten de analizar cada situación tal cual es, porque cada situación es distinta y el origen de cada realidad es diferente. Entonces yo no puedo venir con un manual creado en Europa y aplicarlo a mi realidad africana o latinoamericana, según el lugar donde esté. Hay que tratar de comprender el origen de cada situación y luego cuando uno logra entender, pues ya es posible empezar a dar pasos tanto desde la teología como desde otras ciencias que nos puedan aportar algo que nos ayude a comprender esa realidad y nos ayude a encontrar salidas. Entonces las situaciones más difíciles con las que siempre me he encontrado y que me hacen preguntarme cómo aportar, o sea, no salir corriendo, sino qué puedo hacer yo, porque no siempre es fácil transformar la realidad humana y es violaciones, problemas de adicciones, problemas de robo, problemas de codicia. Todas estas realidades las he encontrado en todos los ambientes donde he podido estar presente, donde he podido desenvolverme como misionero, sea en África, sea acá en Latinoamérica, sea entre los afros, sea entre los indígenas, en todos lados se encuentra la misma realidad. Y comprender las adicciones es como una especie de prisma que me permite ver también un montón de realidades que están presentes en la sociedad. Y esto me ha permitido ver también que en la situación más complicada que una persona puede vivir es los primeros años de vida y normalmente esto sucede dentro de las familias. Entonces, un reto que yo me he planteado es tratar de aportar algo en la manera como se están conformando las familias desde la preparación al sacramento del matrimonio hasta el acompañamiento de esas parejas y luego tratar de acompañar a aquellos que de alguna manera están viviendo una situación difícil, porque todo lo que se vive dentro de la familia afecta directamente a los niños y estos niños son los que después van a crecer y van a aportar de manera positiva o negativa, dependiendo cómo haya sido el caso, a la sociedad, porque nuestra sociedad está compuesta por individuos y cada individuo viene de una familia concreta.